Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Nosotros sabemos que estamos en tiempos donde estamos mirando ya este nuevo año 2026 con algunas situaciones en Venezuela, lo que se escucha en Colombia, y sabemos que nosotros necesitamos de esa paz y seguridad, pero la encontramos en Cristo Jesús. Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 5:3, Dios nos dice de esta manera, y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mientras ayer, creo que después que terminamos, bueno, ayer yo no pude entrar a la oración porque en realidad fue la pastora Amanda que entró y ella fue la que estuvo haciendo la oración. Y esta palabra de paz y seguridad, nosotros vemos que la Biblia nos dice y el Señor profetizando lo que pasaría en este último tiempo, que hay un momento que el hombre, la mujer, los niños y por todos lados lo que buscan es paz y seguridad. Nosotros vemos que la mayoría de las personas quiere tener un banco seguro, un banco donde le porte buenos beneficios, donde tenga su platica guardada. Y paz, la misma Biblia dice que sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Vemos que es un requisito tener paz, porque mismo cuando dice que cuando nuestros enemigos, hay una parte que dice que cuando nosotros tenemos paz con todo el mundo, aún nuestros enemigos ni siquiera nos hace la guerra. Y es bueno tener paz, paz con nosotros, paz cuando vamos a dormir, paz en todo tiempo, incluso con nuestros propios familiares. Pero la seguridad. Pero aquí el Señor Jesucristo nos recuerda algo y nos advierte en 1 Tesalonicenses 5:3, donde dice, cuando estén diciendo. O sea, no está diciendo que nosotros vamos a decir, sino que cuando el mundo comienza a decir paz y seguridad, ahí viene la advertencia y dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Nosotros vemos que cuando compara a esto de la mujer de parto, es porque nosotros vemos que 9 meses el bebé está dentro del vientre y tiene que esperar. Y las personas, la mayoría creo que las mujeres que hemos tenido hijos o que hemos parido, lo más bello es estar embarazado, pero el momento del parto duele. Nadie quiere esos dolores. Bueno, para las personas que han sufrido con dolores fuertes, que han tenido que estar, no sé, hayan tal vez necesitado de una inyección, hayan necesitado, gloria sea el nombre del Señor, de algún medicamento para que en ese momento pueda, ¿cómo se dice? Soulager, para que pueda disminuir el dolor, que la persona pueda estar más aliviada del dolor al dar a luz. Y el Señor compara con ese dolor de una mujer de parto lo que puede llegar repentinamente en ese tiempo que digan paz y seguridad. El Señor aquí nos está hablando de que tenemos que estar preparados porque la mayoría de los pueblos, yo esta semana me ponía a pensar de cómo las noticias apagan rápidamente otra noticia. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros sabemos que nosotros hemos estado orando por las personas que tuvieron ese gran incendio acá en Suiza al iniciar el 2026. Justo al iniciar murieron más de 46 jóvenes quemados en ese bar y más de 100 heridos. Y bueno, gracias a Dios, una respuesta de la oración que Dios nos ha permitido y hemos tenido el privilegio de orar, no solamente por la salvación de esos jóvenes, es Román, aquel joven que está en Bélgica y que gracias a Dios hoy ya lo desentubaron y ya pudo despertar. Entonces,
qué lindo que nosotros podamos unirnos como iglesia a orar por las necesidades de los demás. Pero vemos, gloria al nombre del Señor, que está habiendo varias guerras. Y yo veía que, por ejemplo, todo el día acá en Suiza, esa noticia corrió todo el día, desde el 1 de enero al 2, eso estaba lleno siempre el canal. El 3 apareció lo de Trump y ya la noticia ya se fue apagando y después fue Trump, 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 Trump. Y después yo me decía, wow. Y el Señor me llevaba a cómo ha sido esto de la guerra de Ucrania con Rusia. Y el Señor me preguntaba a mí, y el Señor le pregunta ahora a usted. No sé qué usted le va a contestar porque yo no tenía palabras para contestarle al Señor. Y me dijo, hija, mira cómo las noticias vienen y van. La gente sabe lo que está pasando en otros países, pero me preguntaba a mí, ¿cuántos de mis hijos están orando por la guerra? ¿Cuántos siguen orando por la guerra en Ucrania, por la guerra en Rusia, por la guerra en Gaza? ¿Cuántos están orando todavía por la guerra que está habiendo en Israel? Y yo sinceramente no tenía palabras para contestarle al Señor. Y me quedé callada porque sinceramente, como lo que le decía, que el Señor me ponía en cuenta de que esta semana apareció esa noticia de que nosotros oramos, clamamos por los jóvenes. Y sí, nos dolió porque mucha juventud murió. Pero el Señor me decía que si nosotros vemos una noticia, si conocemos una noticia, que Dios ha levantado a sus hijos, es para eso, para que nosotros intercedamos por ese mundo, por esas personas que todavía no conocen del Señor. Y por eso hoy el Señor me decía, ora por los familiares, oren por sus familiares, oren para que yo tenga misericordia. Oren, no te canses de orar por tu esposo, no te canses de orar por ese hijo que todavía tú no lo ves. Tú puedes decir, yo sigo orando, pero el Señor me decía, ora con la convicción, porque a veces nosotros oramos como cuando repetimos y repetimos, salva, salva a mi hijo, pero el Señor me decía que nosotros tenemos que llegar a otro tipo, a otra dimensión de oración, de que nosotros estemos allí clamando como si fuera la última vez, clamando para que Dios tenga misericordia por esas almas. Entonces, cuando me puse a pensar, es diferente nuestro clamor. La mujer de parto, cuando va a dar a luz, no es el mismo grito de dolor que por ejemplo, no sé, porque pienso que se intensifica el dolor. Es un dolor donde, bueno, yo de lo que he visto, no porque yo lo haya tenido, yo no tuve dolores de parto. Y bueno, he escuchado muchos testimonios o he visto así en videos donde incluso he escuchado que la gente habla malas palabras, insulta a la persona que lo está acompañando, porque es tan fuerte el dolor que la persona ya no soporta ese dolor, quiere que se le quiten ese dolor. Y pues yo no me lo imagino y como digo, no pasé por esa etapa del dolor. Entonces yo no puedo decir si es doloroso, pero solamente lo que leo en la palabra en Tesalonicense dice que sería como dolores de parto de una mujer. Y yo me decía, Señor, esto de las noticias nos tendría que doler el dolor de los otros. Y alguien en la oración, me parece que era hermanita Paola, que me gustó su oración porque ella es una joven nueva, es una joven que apenas está iniciando en los caminos del Señor, pero ella oraba algo lindo en la madrugada y decía, Señor, que no solamente que no solamente llore por mis propias necesidades, sino enséñame a amar. Ella decía, enséñame, Señor, a amar a mi prójimo para que yo pueda amar a mis hermanos y yo pueda también orar e interceder por ellos, pero no solamente egoístamente, solamente por mis propias necesidades. Y eso me hizo reflexionar y yo decía, ¿cuántas oraciones egoístas a veces las hacemos? Y no es malo que nosotros oremos, como yo digo, que oremos por nuestros familiares para que Dios los salve, porque eso no es egoísta, sino que estamos orando para que Dios salve a nuestros esposos, para que Dios salve a nuestros hijos.
y es bueno. Pero a veces nosotros, es verdad, como ella decía, nos enfocamos en solamente, digamos, por un trabajo que tampoco es malo, pero hay otras prioridades, hay otras necesidades. Lo que el Señor me mostraba en esta madrugada, entendí en esta mañana, y eso me puso un poquito mal, porque cuando veía en la visión, mientras orábamos, veía esa niña que estaba en un buque, en un barco bastante grande, y el Señor me decía, mira, así muchos de esos niños, de esas niñas están siendo secuestradas para la venta, para la trata de mujeres. Y esa niña tendría como unos 9 añitos, máximo sí, máximo 10, pero la veía llorando y decía, Señor. Entonces el Señor me decía que nosotros tenemos que enfocarnos y orar más por la niñez, por los niños, porque ¿cuántos de ustedes oran para que los niños vengan a Jesús? ¿Cuántos de nosotros, yo me meto en el saco también, cuántos de nosotros oramos para que Jesús se revele a esas niñas, a esos niños? Porque muchas veces nosotros culpabilizamos al Señor o la gente. No sé si a usted le ha ocurrido o le ha pasado que le dicen, y bueno, ¿y dónde está Dios? Y porque Dios, si tanto Dios ama a la humanidad, ¿por qué hay tantos niños que sufren? Pero la consecuencia del pecado de sus padres, de la desobediencia a la palabra de Dios, es la consecuencia de lo que a veces, muchas veces pagan nuestros hijos, o mismo nosotros fuimos el resultado del pecado de nuestros padres, incluso el abandono de nuestros padres. ¿Por qué, pastora? Porque, por ejemplo, cuando una familia o alguien ha querido tener un hijo fuera del matrimonio, nosotros vemos las consecuencias. Un padre ausente, un padre que se va con otra persona, un padre que no asume la responsabilidad, porque fue una noche de copas, porque fue un momento y porque no hay el temor de Dios. Entonces, al no tener el temor de Dios, pues la gente vive como si fuera el último día, sin Dios, sin ley, y pues la gente, cuando no conocemos del Señor, uno no se da cuenta de que habría consecuencias de un embarazo no deseado, de un niño tal vez fuera de tiempo. ¿Y cuántos niños hoy sufren de rechazo? ¿Cuántos niños están afuera sufriendo? Incluso niños de depresión, niños con problemas no solamente mentales, emocionales, de no tener padres que los quieran, que los amen. Y es el resultado del pago del pecado. Entonces, tal vez usted fue o fui yo resultado del pecado de nuestros padres. Y entonces a veces nosotros mismos, no sé si a usted le pasó, porque a mí me pasó muchas veces por la mente, yo decía, ¿para qué nací? ¿Para qué Dios me trajo al mundo? Para sufrir. Pero ahora yo entiendo por la palabra que era el resultado del pecado de mis antepasados. Pero cuando yo veo la palabra, lo que Dios quiere es darnos paz. Y por eso cuando vemos Mateo capítulo 11:28 dice que su yugo es ligero. Y que por eso Él dice que si nosotros tenemos cargas, que dejemos nuestras cargas hacia Él. Porque no solamente dice que su yugo es ligero. Nosotros vemos que dice que si nosotros venimos o si estamos cargados, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y vemos que cuántas personas escuchamos que dice, ¿y qué está haciendo Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios permite que la gente muera de hambre? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero la respuesta de Dios que Dios le da a usted y a mí es la consecuencia del pecado. El pago del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. La separación de Dios. Y muchas veces la consecuencia es de que hay gente que en lugar de acercarse más a Dios, lo que hace es separarse porque dice, bueno, no se da cuenta que es el resultado de sus propias, ¿cómo se dice? Lo que ha escogido esa persona, el resultado
de tal vez de no haber escuchado el consejo de una madre o el tal vez no haber tenido un consejo y esa persona haber actuado de esa manera y muchas veces los hijos pagan las consecuencias. Entonces, cuando vemos que usted y yo queremos esa paz que le decía y esa seguridad, usted quiere la paz y la seguridad para sus hijos, para su casa, para su hogar, para su matrimonio. Pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura, bajo la dirección, bajo la mano poderosa de Dios, nosotros vamos a tener esa paz, esa seguridad. Siempre y cuando nosotros tengamos Sakatarabakia Mansolevasaya, al dueño, al que nos da esa paz, que depasa toda comprensión. Cuando estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, cuando estamos bajo esa cobertura, nosotros vamos a tener esa verdadera seguridad. Aquí en Suiza, yo pienso como en Estados Unidos, tal vez en otros países también hay, pero no tanto como aquí y en Estados Unidos, que se ve seguro para todo. Seguro de incendio, seguro de muerte, seguro de accidente, seguro de que si es que se quema algo en la casa, seguro de robo. Y hay tanta seguridad, pero lo único que asegura nuestra alma, que lo más, el tesoro más valioso que el hombre puede tener, lo más caro que el hombre no puede comprar es el alma, que eso no lo podía asegurar ni con todos los seguros que, por ejemplo, que hay aquí en Suiza y que son caros. Pero el único que puede asegurarnos es Dios. El único que nos puede salvar es Dios. Y el único que nos puede dar esa verdadera paz a pesar de las situaciones que puedan estar pasando adversas a nuestro alrededor o lo que escuchemos, guerras, como le decía, en Ucrania, en otros países, pero a nosotros tenemos esa seguridad, pero nosotros también tenemos que nosotros tener la misma misericordia que el Señor y seguir orando por esas situaciones, para que Dios siga salvando. Yo me recuerdo que cuando pasó esto al inicio de lo de la guerra de Ucrania y de Rusia, lloraba siempre porque yo decía, pero el Señor me preguntaba y yo dije, es verdad, dejé de orar. No sé si a usted le pasó lo mismo o usted sigue orando todavía y si no, pues me le quito el sombrero y digo, gloria a Dios, que bueno, siga orando, hermana, porque pues en realidad Dios está poniendo esa compasión en su corazón para seguir orando por esas almas, porque hay un momento u otro que viendo tanta guerra, el mundo va a clamar, el mundo afuera va a querer esa paz y esa seguridad. Claro, porque no tienen a Jesús. Entonces ellos quieren asegurar su platica, ellos quieren esa paz porque saben que esa paz de ver tanta guerra de un país a otro, pero eso también inicia una nueva época donde sabemos que se levantará el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, la preparación para el anticristo. Entonces cuando dice, entonces cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, que en lugar de tener esa paz que la gente tanto desea en el mundo, esa seguridad, lo que dice que vendrá de repente una destrucción. Por eso usted y yo, como descansamos en las manos de Dios, como usted y yo y todos los que están bajo la obediencia de la palabra de Dios, o que trata de obedecer como usted y como yo a la palabra de Dios, nosotros estamos bajo esa seguridad en las manos de Dios, que nosotros no podemos tampoco temer porque sabemos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y que en el tiempo de esto de paz y seguridad, no sé si usted escuchó, pero ayer se veía en las noticias de una persona que ya está anunciando, que ya está levantando masas de gente y ya proclamando la paz y la seguridad. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, nosotros vamos a escuchar eso, pero ya las otras personas quieren eso. Entonces, poco a poco estamos viendo lo que se está cumpliendo la profecía, lo que Jesús nos anunció de antemano para que tengamos esa paz, esa confianza absoluta en Él y que nosotros, sobre todo, por eso le digo,
sigamos orando por nuestros familiares, porque la oración no queda sin contestación. Usted sabía, mire, yo más o menos creo que le he comentado que yo me recuerdo que cuando mi mamá estuvo con cáncer y el Señor me dijo, tómate un avión y te vas para tu país. Y cuando yo llegué, lo que más no sé cómo me impactó del viaje fue que cuando yo llegué, yo vi a mi mamá y el Señor me habló audiblemente. Y cuando la vi, ella se frotaba los ojos porque ella pensaba que estaba soñando. Ella se frotaba los ojos, cerraba y abría. Y cuando ella me vio, ella seguía frotándose y el Señor a mí me habló y me dijo, por ella, por esta mujer, me dijo así, por esta mujer que ella me ora día y noche, es que estás tú aquí. Y me dijo, yo nunca sacatarabaquía mansole basaya, yo nunca dejo una oración sin respuesta. Y yo me puse a llorar porque entendí la gran misericordia de Dios que Dios tiene con su casa, con su vida, con mi vida. Porque ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de cada uno de nosotros? Pero yo entendí el poder de la oración. Porque mi mamá me decía que ella le gustaría, pero ella quería verme. El deseo de ella no sabía que ella iba a fallecer, ni a mí tampoco Dios me dijo que ella iba a morir. A mí lo único que Dios me dijo, tómate un avión y te vas. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y por qué? Y se me comenzaron a cerrar todas las puertas de trabajo. Y yo dije, no, todavía tengo un puestico de trabajo aquí. Y cuando de repente, en el momento que yo estaba hablando, acababa de recibir un mensaje que me decía, ya no necesitamos de su servicio, bla, 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 bla. Y yo, ¿qué? Y el Señor me dijo, te digo, compra un ticket y ándate a tu país. Y yo me quedé como dije, ¿cómo es esto? Porque todavía estaba lo de la vacuna y todo eso. Pero gracias a Dios, Dios cambió la ley, yo no necesité de nada de eso y pude entrar. Pero cuando llegué, eso me impactó de mi viaje porque Dios me hizo entender que Él responde a la oración. Entonces, por eso yo le digo, no deje de clamar por su hijo, aunque usted no lo vea dentro de la iglesia, no importa. Aunque usted no vea a su esposo dentro de la iglesia sirviendo, no importa, siga clamando, porque es lo mismo, lo que yo le estoy diciendo, es lo mismo que el Señor a mí me dijo hoy en esta tarde para mi esposo. Y hoy, mientras veía el cielo, yo dije, tengo que orar más por mi esposo. Porque yo no me quiero ir sola al cielo. Yo quiero que también mi esposo venga conmigo. Yo quiero sacatarabaquia mansolevaqueya. Yo quiero que mi esposo también suba en el arrebatamiento conmigo. Yo no quiero que nadie se quede. Yo quiero también seguir anunciando y yo necesito que mi esposo conozca. Pero mi única opción es la oración. Porque el Señor contesta. El Señor contesta. Mire, que la respuesta de mi mamá que oraba día y noche, que yo fuera, el Señor fue conmovido a compasión y Él me llevó hasta allá. Fue por eso. Y yo pude pasar los últimos meses con mi mamá y lo fueron los mejores porque yo me hubiera arrepentido si yo no hubiera obedecido a Dios. Si yo me hubiera quedado aquí y hubiera dicho, no, esos son tontos. Pero yo escuché tan fuerte la voz audiblemente que por eso tomé, porque yo dije, pero ¿y por qué? ¿Y qué es lo que pasa? Pero no entendía, solamente escuché la orden y salí. Pero gloria a Dios. Y Dios cuando mi mamá murió, el Señor me dijo, después de 6 meses, me dijo, yo no te traje por tu mamá acá. Y ves, yo no te traje por tu madre. Yo te traje por almas. Yo te traje acá para que tú hables, Sakatarabaquenda. Yo no te traje porque yo pensaba que Dios me llevó por mi mamá, pero el Señor me dijo, no, yo te traje porque ahora lo que tú has visto, ahora comienza a predicar. Y en verdad, cuando yo dije, pero ¿cómo Dios quiere, después que mi mamá muere, cómo es que quiere que yo predique? ¿Cómo es que quiere? Y en verdad fue donde yo vi gente sanada, gente que Dios enderezaba columnas, gente que Dios me permitió cantar en medio de un matrimonio donde todos eran inconversos y que pude contar un poco de mi testimonio en medio de ese matrimonio y que pude predicar, vamos a decirlo así, y que
y que donde iba la gente venía porque quería una palabra y me decía, usted se ve que a usted le gusta hablar del Señor y me venían a pedir oración, pero yo no entendía. Yo estaba en medio de mi dolor y yo no quería nada, pero el Señor me dijo, yo te traje, ¿sabes para qué? Por almas. Entonces eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, que nosotros sigamos predicando a donde vayamos, sea en nuestro trabajo, en nuestra escuela, por almas. Y si es que usted no puede predicar, entonces simplemente clámele al Señor y pida por su colega, por el que lo rechaza a usted, por el que me rechaza a mí, por el que habla mal de usted, por el que habla mal. Siga orando, porque a veces en el trabajo se le levanta siempre alguna persona de que, por ejemplo, en mi caso es, ah, esos evangélicos, esos que sí, que por ejemplo esta semana yo escuchaba que decían, sí, fulanita que se convirtió y que salió, bueno, dijeron una mala palabra diciendo que salió pues de la calle con varias personas, usted sabe, ¿no? Que comienza con P y termina en Ría. Y yo decía, Dios mío, estas personas no creen porque no conocen. Yo ya les he hablado, pero dicen, no, no, no. Tienen familiares, han escuchado del Evangelio, pero no quieren nada con Dios. Pero yo digo, bueno, Señor, sálvales. Yo digo, Señor, sálvales y que vean un ejemplo. Pero siempre están tratando de mandar pullas, entrando de entrar en debate hacia, yo sé que es por mí, esa gente que dice que van sí, fulanita decía que era día de liberación y, hoy es martes de liberación, se iba y todo, y ya el sábado ya estaba otra vez en el mundo, estaba haciendo lo malo y volvía otra vez y decía, hoy es día de liberación. Entonces yo decía, no podemos generalizar por una persona. Esa persona quería de Dios, pero en realidad todavía hasta que no hubieran sido rotas sus cadenas completamente, hasta que esa joven que buscaba de liberación todavía no entendía de que volvía a abrir puertas al enemigo al volver a caer en la tentación, pero era porque le faltaba dominio propio, porque tal vez no llegaba, todavía no estaba firme. Puede ser que tal vez esta hermana no tenía un sustento pastoral o yo no sé, o puede ser que haya tenido buenos pastores, pero algo estaba pasando que la persona volvía a recaer. Pero la iglesia está para eso. La iglesia está para restaurar, para levantar al caído. La iglesia está para ser un hospital para levantar a hombres y mujeres que están en el piso y que necesitan una palabra, que la puedan levantar a usted, que me puedan levantar a mí. Y entonces el Señor me hacía pensar en esta palabra hoy, porque justamente es eso. La gente, la gente está buscando una paz y una seguridad. Si nosotros comenzamos a comparar, por ejemplo, Colombia o Ecuador con Suiza, nosotros vamos a ver una gran diferencia. Yo me recuerdo que cuando yo llegué a este país, se podía dejar el carro con la llave y no pasaba nada. Se podía dejar un computador, una cartera en el carro. Estaba seguro, nadie te abría el puerta. Bueno, hasta ahora yo a veces he dejado mi carro, pero bueno, yo digo, es Dios que cuida mi carro, que cuida todo lo que tengo, porque hay cosas que a mí se me olvida y cuando vuelvo me he olvidado de dejar con la puerta con seguro y encuentro mis cosas, nadie me ha robado. Y yo sé que es Dios que pone ahí ángeles alrededor guardando. Y también esta paz, la paz que tengo es igual. Pero, pero usted cuando va a comparar, vamos a decir, de país, uno va a un país, por ejemplo, yo voy a decir de Ecuador, Colombia, que cuando uno va uno se siente inseguro, de que uno no puede tener una joya, no puede tener un anillo porque le pueden dar un susto, le pueden quitar su cartera. Para las personas que vivimos en Sudamérica por algunos años, cuando éramos niños o jóvenes, por ejemplo, en mi caso yo fui atracada como 3 veces, con cuchillo, con arma blanca, con navaja. Entonces, cuando has tenido ese tipo de atracos,
pues uno siente, no se siente en seguridad, no se siente que el gobierno le está guardando, pero, pero tampoco se sentía esa paz, porque, pero ya cuando uno va a un país, vamos a decir, subdesarrollado, cuando llegué acá, yo tenía esos mismos traumatismos, esos miedos, pero aquí veía que era diferente, que la gente, mire, usted se puede olvidar aquí una bicicleta, usted la va a encontrar ahí donde la dejó, nadie se la va a llevar. Si usted, por ejemplo, deja una chaqueta, puede ser la más cara, usted la dejó olvidada en un parque, usted la va a encontrar allí. Nadie se la va a llevar. Y a mí me tocó aprender y yo decía, wow. Entonces vemos la diferencia de este país al otro país. Pero hay una mayor diferencia entre la ciudadanía del cielo que Dios nos ofrece, que allí dice que no habrá ladrón, que no entrará el asaltador, sino que habrá una seguridad y una paz por siempre. Pero aquí en Primera Tesalonicenses el Señor dice, cuando comiencen a decir o cuando digan paz y seguridad. No sé si alguien tiene otra versión que quiera leerla, no sé si tenga diferente a esta versión que yo he leído. Puede leerlo. Puede quitar su micrófono. Porque esto es lo que dice en la mía, ¿no? Pero no sé si tengan ustedes diferente. Tengo yo una que es de la Biblia al día. Sí. Les leo, ¿ya? Sí. Amén. Espérenme un ratito. A ver, dice, cuando la gente ande diciendo que todo marcha perfectamente bien, que tenemos paz y seguridad, entonces de repente les sobrevendrá la destrucción. Será tan repentino como los dolores de la que va a tener un hijo. Wow. Y nadie podrá escapar porque no habrá dónde esconderse. Oh, wow. Amén. Gracias. Gracias, amada. O sea, qué bonita esta versión porque dice un de repente. Y es verdad, de repente o repentinamente, porque usted ve que la mujer cuando va a dar a luz no sabe a qué momento. O sea, que usted diga tal día, a tal hora, a tal minuto va a dar a luz, no. La mujer puede ser dormida, puede perder las aguas estando bañándose, puede estar desayunando y de repente cuando es el momento, me imagino, como yo le decía a usted, yo no tuve dolores de parto, entonces no podría decir, pero aquí habla de un de repente, ¿cierto? De un de repente que puede llegar dolor, y cuando habla de dolor es amplio cuando dice eso. Entonces, en Tesalonicense, cuando leemos a partir del versículo 1, del 5, capítulo 5, del 1 al 3, vamos a leerlo para poderlo entender. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando, y ahí comienza a decir, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Este de repente o este repentinamente también está ligado al arrebatamiento. Será de repente, en un abrir y cerrar de ojos, como cuando la mujer, lo que le estaba explicando, una mujer no sabe a qué horas va a ir a la clínica, la persona solamente tiene preparada su maleta, porque sabe que tal vez el médico
¿cómo se puede decir? Puso en el calendario una fecha más o menos aproximativamente, pero que tal vez puede ser antes o puede ser después. Por ejemplo, en mi caso, el médico me había dicho tal fecha y de esa fecha no fue. Fui al hospital y me dijeron que todavía no estaba lista, me mandaron a la casa. Había pasado otra semana y, y justamente yo escuché de un caso, alguien próximo a mí, que su bebé se había muerto en el vientre y, y yo no quería que a mí me pasara lo mismo, porque yo dije, bueno, ya el médico me había dicho para tal fecha, había esperado un mes y yo sinceramente yo ya no me podía agachar, yo me sentía muy cansada, no me podía ni amarrar ni los zapatos porque tenía un vientre demasiado grande. Entonces yo decidí ir al médico porque ya me habían dicho que, bueno, si no daba, que fuera para el lunes. Entonces a mí me tuvieron que provocar, pero aún así tuve que pasar casi 5 días más. Entonces no fue a la fecha que me habían previsto el médico. Entonces, por eso dice aquí que de repentinamente uno no sabe qué día va a ser. Y cuando es repentinamente, así mismo será en el momento que el Señor diga, se acabó el tiempo de gracia, de repente, así mismo el Señor vendrá. Por eso el Señor nos dice, bueno, aquí escribiendo Pablo dice, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba. Es como si él entiende de que como en las advertencias que Jesús ya nos había dado en los evangelios, él nos dice que cuando ya escuchemos de guerras, de rumores de guerra, y comienza otra vez a explicarnos de que tenemos que estar preparados. Aquí nos vuelve a repetir, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces, a nosotros el Señor nos está advirtiendo de que estemos siempre preparados como esa mujer de parto que va a dar a luz, que está esperando el gran regalo que Dios le dio, está esperando del fruto de su amor, está esperando a aquella bebé o aquel bebé y lo tiene con ansias. Así también la iglesia tenemos que ansiar por el día del arrebatamiento. Así también nosotros tenemos que anhelar el día de ir al fin a la ciudadanía celestial. Así nosotros también como iglesia tenemos que tener en Gataraman Soquita, Mándole Bequenda. Tenemos que tener ese deseo también por poder tener el encuentro por fin con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y será repentinamente, no sabe cuándo va a ser, qué noche, qué día, dice como un ladrón en la noche, pero no se sabe. Usted puede estar durmiendo, puede ser la madrugada para aquí en Suiza, puede ser tal vez la mañana para Estados Unidos, puede ser otra hora, la 1 en Colombia, yo no sé, pero dice que nosotros tenemos que estar preparados. Y no sé por qué, yo veo una maleta, pero es como que el Señor me dijera, así como la mujer encinta, cuando ya tiene lista todo para ir al médico, para ir al hospital, que ya tiene todo listo, preparado, solamente está esperando o ya tiene listo la persona que la va a llevar, el taxi y todo, simplemente es para llegar al hospital y poder dar a luz. Nosotros también tenemos que tener lista nuestra maleta y usted estar en paz. Estar en paz, tener la certitud, la seguridad de que usted está bajo la cobertura de Dios, de que su casa está bajo la cobertura de Dios, de que sus hijos están bajo la cobertura de Dios. Y lo único que el Señor le pide a usted y a mí, y le vuelvo a repetir, es que sigamos orando por los nuestros. Por los nuestros, ¿para qué? Para que ellos sean salvos. Porque no podemos pretender solamente yo quiero ser salvo, no. Esta madrugada y ayer yo decía, Señor, comencé, y el Señor me decía, ora, porque usted debe tener primos, tíos, familiares que todavía no conocen del Señor. A veces nosotros nos enfocamos, claro, sí, porque es el amor de una madre hacia un hijo, pero oremos por esos tíos que todavía no conocen del Señor, por esas tías que no conocen del Señor, por esos primos, por esos nietos. Sigamos orando y creyendo que el Señor es el que salva. Como le he dicho,
Él es el que salva, Él es el que tiene misericordia. Y como lo hizo con el hombre que estaba crucificado a su lado, no fue a la iglesia, no fue bautizado en lenguas, no fue bautizado en el agua tampoco, nunca entró ni dio creo Shabbat, ni estuvo él estaba robando, pero cuando reconoció a Jesús y cuando se arrepintió estando en la cruz, Jesús mismo, nuestro Señor y Salvador, le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. Entonces eso es para usted y para mí, que nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. Para terminar, vamos a leer Daniel capítulo 9, el versículo 27, donde dice, nosotros sabemos que el reloj profético es Israel. Amén. ¿Puede repetir el versículo? Claro que sí. Amén. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y nosotros vemos que Daniel ya está hablando más o menos, ya está profetizando de estos últimos tiempos. Y el Señor hoy me decía, que tengo que volver a estudiar Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro que nosotros tenemos que estudiarlo. Entonces yo dije, sí, tengo que volverlo a leer, porque tenemos que estar, como le digo, tenemos que estar leyendo la palabra del Señor. Y miren, Daniel capítulo 9, 27 dice: y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre él hará sobre él, aquí no sé por qué está escrito mal. A las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces aquí ya habla de la preparación del anticristo, ¿no? Nosotros hasta ahora todavía no hemos visto que el tercer templo en Jerusalén esté levantándose, pero nosotros ya estamos escuchando que están hablando de paz y seguridad. Algo que yo hablaba la semana pasada, era de una visión que vi hace algún tiempo, hace algunos 2 años, donde yo me veía en Estados Unidos y donde el dinero, dólares, veía por todas las partes de Estados Unidos. Y el Señor, no conozco San Francisco, pero el Señor me llevó hasta San Francisco, creo que era New York, porque veía todas esas luces y veía dinero, dólares, veía por todas las calles. Y yo tenía una falda bastante amplia y en medio de la falda los dólares estaban por todos lados. O sea, se encontraba, era como cuando usted tiene basura, cuando tiene, no sé, cuando usted encuentra los restos del McDonald's, los restos, yo qué sé. Y yo decía, pero yo decía, ¿y esta gente? ¿Y por qué? O sea, yo en medio de la visión, yo decía, ¿cómo es eso? Bueno, antes de que la gente lo coja, pues yo cogía, amontonaba muchos dólares en mi falda. Y el Señor me lleva dentro de un banco, y en el banco también adentro estaba como basura caído todos los dólares. Y yo decía, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero ¿y por qué esta gente no? Entonces yo me veía otra vez juntando todos esos dólares, y de repente yo veo que en la caja de aquel banco quedo observando que una mujer americana ya no tiene dinero, porque ya el dinero me dice que ya eso ya era basura. Y la mujer pedía que le dieran dinero, pero no era una tarjeta como la que tenemos nosotros actualmente. Es más o menos como lo que está pasando con el teléfono, que uno puede pasar todo a través del teléfono, puede hacer transacciones con el teléfono.
Y me impactó. Y el Señor me comenzó a hablar y me dijo, hija, lo que tú ves, eso viene para tiempos donde habrá una devaluación del dinero y eso será ya basura, eso ya no servirá. Y eso será hace 2, 3 años, pero ahora vemos que, por ejemplo, acá en Suiza se paga por Twint, casi el dinero no se lo ocupa, casi ya físicamente, bueno, yo que soy tal vez de otra generación, que yo tengo ya un poco más de edad, todavía me gusta el papel, pero usted ve libros que todo ya es a través de ebooking, a través del internet usted recibe un email, una carta, una factura. Yo no sé cómo es en otros países, pero por ejemplo acá todo está ya a través del internet usted recibe su factura, paga por el internet, por el QR, ya nada hay contacto, ya antes había siempre papel, pero acá por ejemplo ya no está viendo papel. Entonces yo me preguntaba y decía, Señor, ¿es verdad lo que dijo Daniel? El profeta Daniel dice que la ciencia avanzaría en este último tiempo y nosotros lo podemos observar, cómo se está cambiando y ya no está habiendo contacto. Y yo me decía, para que esa gente cuando diga paz, seguridad, yo le comentaba a alguien o esta semana, era que una muchacha llamada Gladys le asaltaron yendo para España en medio de ruta. Un carro, vamos a decir, cuando usted ve una marca como el que es Audi, usted dice, esta persona pues tiene dinero. Y ellos no, ellos se confiaron de que tal vez eran buenas personas, pero lo que pasó es que los asaltaron. Ellos se pararon como que los vinieron siguiendo, se pararon para coger gasolina y mientras estaban poniendo gasolina les quitaron todo, les sacaron todo lo que tenía, carta, tarjetas. Y el Señor a través de esa situación me ministraba. Y eso va a hacer que entre más delincuencia haya, la gente va a pedir esa seguridad y esa paz. De que la gente quiere tener, con lo que decía, tener una seguridad de su dinero. Imagínese, usted trabaja todo un día y que de repente alguien, un delincuente, se le quite su dinero. Usted va a necesitar y usted va a decir, claro que sí, queremos que haya seguridad. Entonces yo me quedé pensando, Señor, la gente mismo, incluso de las personas que no conocen de Dios o las que conocen de Dios, están esperando esa seguridad. Pero el Señor me decía, la única seguridad es que nosotros estemos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. La paz, podemos tal vez tener discusiones, pero la paz que el Señor nos da pasa toda comprensión. A veces la gente piensa que uno es bobo, que una persona, porque es tranquilo. Yo digo, no, esa paz que Dios nos da, el mundo no lo puede dar. Ese gozo que Dios nos dio, el mundo no lo puede dar. Pero esa paz no la podemos dejar que nadie nos la robe, ni el enemigo nos la robe, ni el esposo, ni la situación, ni por más cosas que estemos pasando. No dejemos que esa paz nos sea quitada de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Y la seguridad, pues podemos tener, como yo le decía a alguien, a mi esposo hace algún tiempo, gracias a Dios que me escuchó. Pero hace 5 años, debido a la casa donde vivimos, mi esposo quería hacer un abonamiento que era muy costoso. Me parecía que costaba como $1,000, o no, un poquito más, $1,300 por mes. Pero escuche, ¿para qué? Para poner cámaras, para que no entraran los ladrones, para que estuviéramos siempre como monitorizados. O sea, que que nuestra cámara estuviese ligada con un control al exterior de otras personas. Y yo le dije a mi esposo que yo no estaba de acuerdo. Yo le dije, no, para mí la seguridad es Jesús. Y me dijo, no, pero mira que asaltaron, habían robado, habían vaciado 3 casas aquí. Y mire que nosotros vivimos en un barrio que es bastante, vamos a decir, tranquilo. Y
habían aprovechado los ladrones de robar y le saquearon todo, le quitaron todo. Entonces mi esposo había escuchado que fulanito se hizo robar, entonces mi esposo comenzó a contratar gente. Yo dije a mi esposo que no, que 1.300 francos o 1.300 dólares pagar para pagar una cámara y ser monitoreado. Yo dije a mi esposo, no, yo no estoy de acuerdo de que alguien me esté observando. Y mi esposo, vinieron 2 personas y quisieron convencerlo a mi esposo y yo me puse a orar. Y yo le decía, Señor, yo sé que mi seguridad eres tú. Yo sé que nosotros estamos en un país, pero la seguridad más grande eres tú. Tú puedes estar en Colombia, pero si tú sabes, Zacatarabaquenda, Levasaya, quién es tu Dios y que tú estás bajo el abrigo del Altísimo, puedes estar en Colombia, en Ecuador, en el país más peligroso, en El Salvador. Pero si tú sabes que tu seguridad es Cristo Jesús, por más cámara que tengas, eso no te va a servir de nada. Es Dios que manda ángeles a nuestro alrededor para guardarnos y dice nuestra entrada, nuestra salida, hasta para que ninguna piedra nos haga tropezar. Aún ahí manda ángeles para que ninguna piedra sea de tropiezo para usted ni para mí. Entonces vemos que Dios tiene en sus manos nuestra vida. Así que confiemos, descansemos en Él, en su paz y en la seguridad del Señor. Estemos atentos, sobre todo no para tener miedo, sino para que nosotros estemos atentos en la oración, orando para nosotros, por nuestros familiares, nuestros vecinos, por alguien que está debilitado. Si usted ve que alguien está debilitado en la fe, ore por esa persona, ore por esa hermanita, ore por ese hermanito. Amén. Y así que nosotros sigamos fortaleciendo y confiados en el Señor. Amén. Porque como dice aquí Daniel que acabamos de ver, dice, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa que está decretada sea derramada sobre el desolador. Desolador, nosotros sabemos que el enemigo, ese es su trabajo, robar, matar y destruir. Pero nosotros como hijos de Dios es levantarnos, que sigamos firmes en la palabra y sigamos avanzando. Amén. No sé si alguien quiere añadir algo, quiera decir algo, puede quitar su micrófono, aportar algo. Amén. Sí. ¿Aló? Sí, amén. Que el celular no está un poco loco. Y pastora, realmente es real lo que usted dice, porque nosotros acá en la casa vemos las noticias, vemos, o sea, que el mundo realmente está turbado con toda esta situación y la gente lo que quiere creer es que, o sea, lo que quieren es supuestamente la paz, pero realmente, como yo le decía a una amiga, pero tú piensas que va a venir paz, tú piensas que va a venir tranquilidad, pero no es así, porque cuando la palabra dice que cuando hablen de paz y seguridad es cuando ya está cercana la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente usted tiene razón en lo que dice y que tenemos que ponernos en oración para nosotros como las madres cuando ya van a dar la luz, estar preparados en oración, en ayuno y sobre todo estar en paz con las personas y agradando al Señor, porque es lo más importante. Yo con todo el tema de este ayuno, yo después de la oración, yo tuve un sueño y me decía una voz, ten temor de mí, de Jehová, me decía de Jehová. Y yo me quedé, o sea, así como impactada, porque realmente lo que el Señor busca es que nosotros hagamos la voluntad de Él. Amén. Y que nos salvemos nosotros y nuestra casa, nuestros amigos, nuestra familia, es lo que de pronto yo puedo aportar. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta palabra, porque es muy cierto lo que usted pues nos dice, ¿no? De parte del Señor, que tenemos que empezar a orar más, no solamente por, como dice usted, por nosotros, sino por los demás. A veces yo oro y el mismo Señor me dice, pero es que tienes que orar por la necesidad de las naciones, las demás. A veces uno es tan egoísta, yo me doy cuenta y le pido perdón al Señor, porque uno mira sus aflicciones, mira quizás que uno
tal vez a veces que se siente débil de alguna manera y uno ora, Señor, fortaléceme, ayúdame, dame más fe, ayúdame, lléname más de tu espíritu. Esas son, la mayoría de las personas deben estar claramente que muchos oramos de esa manera. O nuestros hijos, y está bien, ¿no? Como dice usted. Pero el Señor me ha inquietado mucho en estos tiempos a orar por las personas, aquellas que no tienen quienes oren por ellos. Y a veces estoy cansada o quiero irme a dormir y quizás sí oro, pero de una manera muy superficial, no como debería, sino como debe de ser. Entonces, este es un llamado que el Señor me hace también a mí para empezar a profundizar también, porque uno no puede ser indolente. Si uno es realmente un cristiano, una persona que ama, como Cristo ama, debemos aprender a amar a aquellas personas que aún no conocemos nosotros, ¿no? Pero tenemos que amar a los demás, amar y orar también por aquellos que están en las cárceles, enfermos, o cualquier situación. Puede ser una persona que esté caminando frente de ti, tú puedes mirarla y orar por esa persona, cuando estés en la calle y ves alguna situación, orar. El Señor siempre nos pone en situaciones en frente de personas que no conocemos, pero nos permite ver situaciones para que usemos nuestra boca y oremos, no nos quedemos callados. Y yo sé que ahorita quizás el Señor está queriendo despertar a la iglesia, porque tal vez no es solamente algo que me pase a mí, no sé mis demás hermanos, pero yo creo que la mayoría sí estamos un poco dormidos en ese sentido, de que Dios espera que nosotros confiemos en Él, confiemos que Él vela por nuestras necesidades, confiemos que Él tiene el control de todo lo que Él sabe ya lo que necesitamos, y que procuremos orar por los demás, porque eso habla de lo que hay en nuestro corazón. Eso habla realmente del amor que decimos tener, ¿no? Porque la fe sin obra es una fe muerta. Pero aunque quizás tú no puedas predicar, como bien decía usted, no puedas hacer algo por alguien que esté en un momento difícil, pero puedes orar por esa persona. Y eso demuestra también amor, el amor que tú tienes, la misericordia por esa persona. Amén. Entonces, es un tema que me hace bastante reflexionar, porque el Señor me ha inquietado mucho en este aspecto, porque a veces sí quizás me siento como que tal vez la confianza del Señor tengo que estar recordándotelo, ya el Señor lo sabe, ya no es necesario que tengamos que estar, aunque sí de vez en cuando tenemos que recordarle las promesas que el Señor nos ha hecho, ¿no? Pero descansar en que el Señor, Él hará y que Él cumple lo que promete. Entonces, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sí, el Señor, por misericordia, Él me ha permitido tener sueños. Un sueño hace poco donde me mostraba un reloj y me decía que no faltaba nada, o sea, que la gente estaba perdiendo el tiempo, no estaban leyendo la palabra, incluso al mismo cristianos. No estaban leyendo la palabra, no estaban llenándose, buscando realmente estar preparados, y que lo que restaban solamente eran 3 horas. Padre amado. 3 horas, 3 horas. Catarabaquenda, manso le vecchia mando le vasaya. Y yo me angustié. Me angustié en el sueño, estaba angustiada. Wow. Y pienso en eso ahora, ¿no? Que estabas hablando usted de esto, y yo pido al Señor que de verdad que estemos preparados para esta situación, porque los tiempos están, las señales están, pero necesitamos despertar. Amén. Porque muchas veces estamos en la iglesia, a veces estamos dormidos quizás y no nos damos cuenta. Yo escuchaba una prédica del pastor Juan Carlos hace poco, donde él hablaba de cuando Pablo estaba predicando en un sitio y estaba un hombre sentado a la ventana, un tal Titico, sí. Creo que es el nombre. Sí. Y él estaba en la ventana, estaba escuchando la palabra, pero estaba en la ventana, o sea, no estaba en el fuego, ¿sí? Como que tener un pie afuera de la ventana y uno adentro del cuarto, y así muchas veces está la iglesia. Nos podemos sentir a veces así, quizás que
no nos estamos llenando de ese fuego, de esa presencia, del temor del Señor, de realmente y evaluarnos realmente, preguntarle al Señor, Señor, dime cómo está mi estado espiritual, Señor, dime cómo estoy ante tus ojos, porque muchas veces las personas que creen estar bien delante de los ojos de Dios, pero no es así. Entonces no podemos engañarnos en estos tiempos que ya está tan cerca. Tenemos que estar preparados, hermanos, preparando, cuidando nuestra salvación con temor y con temblor y procurar abrir nuestra boca para aquellas almas que están ahorita sin esperanza, es aquellas almas que están endurecidas. Yo oro, pues porque mucha gente a mi alrededor, la verdad que no conoce del Señor. Yo sé que el Señor me ha levantado para donde Él me ha puesto a abrir mi boca y quizás no he hecho lo suficiente para el Señor, pero yo sé que en su misericordia Él va a continuar poniendo palabra en mi boca para yo hablar, ¿no? Donde tú estés, donde así estés en el supermercado, así estés en el banco, así estés donde no tienes que ser pastor, no tienes que ser predicador, no tienes que ser nada de eso. Solamente el Señor espera que donde sea que tú estés, ahí prediques la palabra y que seamos ese vehículo, ¿no? Donde Él pueda transmitir la salvación. Y bueno, hermanos, eso es lo que quería compartirles. Gracias al Señor. En la parábola de las dracmas nos habla de que el Señor dice que le pregunta al uno, le dio tantos dones, pero también puede ser de, mira, yo te di tal redil. Bueno, ¿qué hiciste? Y digamos, se perdieron, tal persona ya no vino a la iglesia. ¿Y por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa persona fue de la casa de Dios? O cuánto has producido, digamos, porque la palabra trae milagros, la palabra trae multiplicación. Y digamos, no, ¿qué es lo que hiciste con las ovejas? Entonces, yo me puse a pensar, yo digo, no, o sea, uno tiene que predicar la verdad, preparar a la iglesia. Y después, como el Señor hoy me repetí, me decía, Ivette, el que crean o no te crean, eso solamente lanza la palabra, predica la verdad y prepárame a la iglesia. Entonces yo me quedé pensando y yo decía, Señor, o sea, porque hay personas que van a seguir viviendo como igual, como normal, como si no hay nada, pero hay otras personas que Dios sí les va a poner el temor y van a querer santificarse. Y el objetivo es de que todos podamos ser arrebatados, pero que seamos preparados. O sea, que nadie nos diga, mi pastor no me dijo nada, yo no sabía. No, no. Entonces es importante de preparar y por eso el Señor me hablaba esto mientras yo estaba en la mañana, como eso de las 10, me dijo paz y seguridad y me susurraba. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer la palabra que Dios quiere que hable. Entonces, preparémonos. No sé si alguien más quiere, aparte de mi hermana Orlanis, que participó y por ese sueño muy, al decir que faltaban solamente 3 horas, es que realmente es poco. Y que